Soy Begoña Salido y soy la directora de Full Monty al Desnudo, que es un musical de elaboración totalmente valenciana, propia, y lo vamos a estrenar en enero, del 18 al 22 de enero. Estaremos en el Teatro Thalía con la productora Funky Angels y Iguales Teatro, y bueno, y la colaboración de gente muy, muy especial con la Escuela de Baile de María José Crespo y con un elenco estupendo. La idea nace de Quique González y Rafa Collado. Tenían ganas de hacer un musical y bueno, pues ellos empezaron a escribir el guión y luego pues fueron captando, ¿no?, a gente. En principio a mí me eligieron para escribir las letras de las canciones, que se han modificado, se han costumizado, pero luego pues me dijeron, oye, que lo diriges tú, ¿no? Y yo pues encantada de la vida, y a Fernando Barber, que es el director musical. Y bueno, y poco a poco pues obviamente el guión ha ido transformándose a lo largo de estos meses y ha terminado siendo lo que es ahora mismo. Ellos de hecho llevan mucho tiempo con la idea hasta que se encontró una productora que estuviera interesada en llevarlo a cabo, claro. El elenco es un grupo de gente estupenda al que le hicimos el casting en el mes de julio. A muchos, bueno, pues ya les conocía de haber trabajado con ellos en Microteatre, Valencia y demás, pero a otros no. Y estamos súper encantados. Está con nosotros, pues no sé, pues Mónica Zamora, Sergio Escribano, que también están muy manidos en esto de los musicales, Patricia Martí, que es pues alguien a quien no conocíamos, Quique González está, por supuesto, pues no sé, es un grupo muy variado de gente de muchas edades y con muchísimo talento, que es lo que importa. Full Monty es una película del año 97, británica, que contaba la situación laboral de un grupo de gente que pues se había dedicado durante mucho tiempo a un oficio en concreto y que al final pues van todos a la calle y lamentablemente pues están en el paro, ¿no?, y se las ven un poco canutas para llegar a fin de mes. En nuestro caso hemos actualizado esa historia y la hemos actualizado y hemos hecho un guión original. No, obviamente tiene que ver porque pues, es al desnudo y hay un striptease, ya eso lo verá la gente, pero está completamente remasterizado, como se suele decir con los discos, ¿no? Nosotros hemos hecho una versión propia con personajes que no están en la película, con un guión que en ocasiones puede parecerse, obviamente, porque el resultado final pues es un striptease, pero nos guardamos en secreto el por qué se hace el striptease y para qué, porque eso es algo que la gente obviamente no va a conocer. Y bueno, pues el striptease es una forma que tienen los obreros, porque también la hemos traído a España, ¿no?, y la hemos basado en una época en la que, bueno, pues hubo un boom inmobiliario enorme y todo el mundo parecía que quería trabajar en la construcción, ¿no?, y ganaron mucho dinero aquellos obreros y constructoras, hasta que al final pues esos obreros se ven que no tienen trabajo y que tienen que hacer algo para salir adelante. ¿Y por qué no un striptease? En eso está basado nuestro musical. Quiero decirle a todo el mundo que es un musical que contiene humor, drama, no sé, pasa por muchos estados emocionales y creo que la gente sobre todo se va a divertir mucho y se lo va a pasar muy bien, y espero que les guste tanto como a nosotros estar haciéndolo. Hola, buenas, yo soy Fernando Barber y soy el director musical de Full Monty al Desnudo. He sido el encargado de la selección de canciones, de la selección de músicos, que además son músicos con los que suelo trabajar. Son músicos que tocan conmigo en galas y en otros proyectos, orquesta, que siempre me piden, y bueno, yo los he cogido y me los he traído aquí. Hay canciones conocidas por todo el mundo y de todas las épocas, sobre todo de los 80, y sobre todo de las que suelen sonar dentro de la película, como Hot Stuff, como Sexy Thing, como You Can Leave Your Head On.
Canciones míticas que todo el mundo conoce y que todo el mundo baila y que son idóneas para un striptease. Siempre los músicos irán en directo, irán con nosotros, con la estructura que hemos preparado y con la situación técnica que tenemos. Los músicos van en directo, totalmente en directo, eso es importante. Y bueno, el trabajo entre los actores y los músicos ha sido maravilloso, porque además se llevan muy bien y eso se nota. Si se llevan bien fuera de escena, se nota en escena. La conexión que hay entre ellos es muy bonita, la verdad. El peso vocal sobre todo lo llevan las mujeres, pero los hombres también cantan. Se hizo una selección de actores mediante casting, en las que se les pidió interpretación y canto, tanto a unos como a otros, pero también bailan y también hacen coreografías, cosa que muchos no eran bailarines, muchos no son bailarines, pero hay que ver cómo han sacado adelante las coreografías, están muy bien. Yo hago el personaje de Dani, que es uno de los dos protagonistas que llevan el hilo conductor de la obra. Son dos que lían al resto para acabar haciendo el striptease. Te lo demuestro, claro que sí, guapi. Voy a calentar un poquito, ¿vale? Vale. Genial. Espero despertar sobre todo risas, pero alguna lagrimilla yo espero que también, porque hay momentos muy tiernos, hay momentos en los que algunos lo pasan mal, otros lo pasan mejor, unos animan a otros, y hay que ver cómo al principio unos desconocidos al final acaban siendo amigos y acaban siendo compañeros, y yo creo que ese es el mensaje más importante de toda la obra. Soy María José Crespo, soy bailarina y coreógrafa, y en este musical he tenido la oportunidad y la suerte de preparar las coreografías, además de bailar. Bueno, la película no es musical, entonces, excepto el striptease, que obviamente sí que hemos introducido algunos guiños, porque es una escena muy popular entre el público, pues para que lo puedan identificar, pero excepto esos guiños, en realidad en la película no había excesivo material en el que basarnos, porque no es una película musical. De hecho, las canciones, como no aparecen en la película, van contando la historia del musical, y las coreografías van contando también la historia. O sea, son muy interpretativas, muy gestuales, muy para que la gente se lo siga pasando bien en la escena. No es en sí números musicales, porque sí van formando todas parte de la historia. Somos 4 bailarinas, de las cuales una en realidad es un chico que es actor y interpreta el papel de Olga. Además de este papel, baila en los números musicales en los que solamente hay danza. Y con respecto al trabajo con actores, la verdad es que ha sido, primero, muy divertido, porque la capacidad interpretativa en el movimiento que tienen no solo no me ha sorprendido, porque ya conocía a muchos de ellos, pero ha ido todavía más allá. O sea, el darlo todo, el explicar con la interpretación, con la expresión, lo que se está cantando, lo que se está contando con la letra de la canción a través del movimiento. Eso ha sido una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora para mí personalmente, y creo que para ellos, porque es como otro código, otro lenguaje que trabajar, además del texto. El espectáculo que presentamos es un espectáculo fundamentalmente divertido, que cuenta una historia real que le ha pasado a mucha gente, historia con la que se van a ver muy identificados, y bueno, sobre todo para pasar un buen rato, para cantar las canciones, porque aunque la letra forma parte de la historia, son todo canciones muy conocidas, muy pegadizas, los estribillos se aprenden enseguida. Y bueno, en realidad es un espectáculo para pasar un rato estupendo. Os invito a todos y a todas a que vengáis del 18 al 22 de enero del año que viene, falta muy poquito, al Teatro Thalía. Muy pronto estarán a la venta las entradas a través de internet. Y podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre nuestro musical a través de Iguales Teatro, o bien a través de nuestra página de Facebook, Full Monty al Desnudo.